nosotros, sino por tu sangre. Tu sangre nos limpia, tu sangre nos liberta, tu sangre, Señor, nos recuerda que tenemos un pacto contigo. Y te damos gracias en esta hora por ese pacto. Aleluya. Gracias por ese pacto. Ese pacto nos sana, ese pacto nos liberta y ese pacto nos hace ser nuevas criaturas. Declaramos, Señor, que la salud mental de este cuerpo, Señor, y de las personas que han sido afectadas, Señor, es sanada mientras meditamos en tu palabra. Oh, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a alejarnos de todo que sea tóxico para nuestra vida. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti, en tu santidad, en tu presencia. Mientras meditemos en tu palabra y en tu presencia, Señor, todo lo malo se va. Yo declaro, Señor, que este pueblo se levanta firme, con una mente, con la mente de Cristo. Que nuestros pensamientos, Señor, son llenos de la palabra de Dios. Y aun cuando la palabra dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, te pedimos en esta hora que nuestros pensamientos sean llenos con los pensamientos de Dios, Padre, para que podamos andar en tus caminos y podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Que podamos traer esperanza a un pueblo, que podamos traer esperanza, Señor, a otros, que podamos llevar, ser las manos y los pies de Jesús, que podamos llevar alimento al necesitado y poder traer una palabra de esperanza, Señor, al que no tiene nada. Gracias, Jesús. Gracias porque tú levantas, Señor, a la Florida más fuerte. Y reconocemos en esta hora que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y que un pueblo que le sirve a Dios, aleluya, un pueblo que le sirve a Dios tendrá la bendición de Dios y podrá ser de bendición a otros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Antes que te sientes, dale gracias otra vez al Señor por haber guardado Tampa y toda la región nuestra. Dáselo fuerte al Señor. Él merece la gloria, el honor, nuestro agradecimiento, Señor. Dile gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Te puedes sentar esta mañana. No hay ninguna vergüenza en hacer eso. Estaba diciendo Norma que había visto unos mensajes en los medios sociales donde había gente molesta porque había gente aquí dándole gracias a Dios por haber guardado. ¿Por qué le das gracias a Dios y la gente que no lo guardó son peores que tú? Ese pensamiento viene del mismo diablo. Porque si hay alguien que no le gusta que tú le des gloria a Dios es Satanás. Pero a Dios le vamos a dar las gracias cuando dicen amén. Mira lo inútil ese pensamiento. Es como si yo dijera, como si le dijera a Nuri, Nuri, no le puedes dar gracias a Dios porque te sanó de cáncer, porque ¿a cuánta gente se ha muerto de cáncer? No le des gracias a Dios. ¿Usted no cree que eso es algo absurdo? Pero tú le das gracias a Dios, ¿verdad, Nuri? Aleluya. Y por cada una de las cosas que Dios ha hecho por nosotros le vamos a dar gracias a pulmón lleno. Aleluya. Diga gracias, Señor. Vamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Nosotros tenemos una pequeña idea de lo que pudo haber sido y gracias al Señor que no entró acá. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay conceptos bien preciosos y profundos en la relación que tenemos con Dios, que yo siempre estoy descubriéndolos y redescubriéndolos, y yo oro que algunos de esos conceptos tú poco a poco también los entiendas. Norma estaba orando esta mañana, yo me acordaba hablando del perdón. Qué cosa tan grande que Dios nos ha perdonado. Todos los pecados antiguos, corrientes y futuros. Por eso cada vez que tú y yo fallamos, qué hermoso que podemos ir a Él confiadamente y decirle, perdóname, sabiendo que ya nos perdonó. Hay gente que no entiende ese concepto. La salvación de Dios ha sido tan perfecta que a la mente humana se nos hace difícil aceptarla. Eso es todo. Pero el perdón de Dios es eterno. Una sola vez Jesucristo. La Biblia dice que no podemos crucificarlo otra vez por nuestros pecados. Ya Él fue crucificado, el Hijo de Dios. Y a Satanás siempre le gusta tratar de echar condenación y decirte, ves, ya caíste, ya tú no puedes, ya no puedes seguir con Dios como antes. Mentira del diablo. Todo ha sido pagado por nuestro maravilloso Señor en esa cruz. Aleluya. Y esa gracia está para ti esta mañana. Estuvimos orando sobre lo que el Señor quería compartir esta mañana y vamos a entrar en la palabra, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos viniendo con corazones agradecidos. Señor, entramos por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanzas.
Eso no hay quien lo quite de nuestra boca. Tu alabanza estará de continuo en nuestros labios, Señor. De día y de noche, 24/7, te vamos a dar gracias y alabarte, Señor. Aleluya. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de compartir tu palabra, de reunirnos. Lo que ya has hecho aquí es hermoso, Señor. Tu presencia es valiosa para nosotros. Tu unción, Señor. Oh, ¿dónde estaríamos si no fuera por tu unción, Señor? Tu capacitación sobrenatural. Yo sé que yo no estaría aquí, Señor. Yo sé que no estaría aquí sin tu capacitación. Y te damos gracias porque la tienes para todos nosotros en múltiples formas. Te damos gracias por esta palabra y declaramos que tu palabra está viva. Esa espada es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas y discierne las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. Y tu palabra es semilla esta mañana que se va a sembrar en cada corazón aquí. Yo declaro que cada corazón es buena tierra. Diga esta mañana conmigo, yo soy buena tierra. Diga conmigo, mi corazón es buena tierra. Diga conmigo, yo echo fuera toda piedra. Yo echo fuera toda maleza. Y declaro que mi corazón es buena tierra y que recibe la buena semilla de la palabra de Dios. Te damos gracias por eso, Padre. Ato y paralizo todo espíritu contrario para que no pueda robarse ni una de las semillas que tú con tanto amor has de soltar esta mañana de forma personalizada para cada uno de nosotros. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro mensaje esta mañana se llama simplemente no preguntes por qué, sino para qué. Dile al que tienes a tu lado, por favor, no preguntes por qué, sino para qué. La versión completa de este título es no preguntes por qué Dios actuó diferente en mi tormenta, sino para qué Dios me salvó de ella. No preguntes por qué actuó Dios diferente en mi tormenta, sino para qué te salvó de ella. Como hemos estado hablando, en ellas han habido tantas historias en todo este estado. A algunos no les pasó nada, ni a ellos ni a sus propiedades. ¿Cuántos hay de esos aquí? La mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Otros perdieron quizás los servicios de energía y de agua. Es una incomodidad, ¿verdad? Quizás hay algunos aquí también. A otros se le cayeron árboles o se destruyeron las verjas. También vimos algunos de esos aquí, en nuestro vecindario también. A otros le entró agua en sus carros o en sus casas. Ya eso es un poquito más serio. Otros lo perdieron todo, pero están vivos. Otros lo perdieron todo, pero están vivos. Y otros quizás en esa área que se perjudicó tanto pasaron a la presencia de Dios o a otro lugar si no le conocían. Ese es el mensaje del Evangelio, que hay oportunidad. Y por eso hay que seguir trabajando. Por eso hay que seguir laborando. Porque dice su palabra que Dios no quiere que ni uno, diga conmigo, ni uno. Él no quiere que ni uno se pierda. Ni uno. El corazón de Dios es más grande por la humanidad que lo que nosotros pensamos. La Escritura nos muestra diferentes maneras en que Dios libró de tormentas a sus hijos. En una ocasión, calmó la tormenta. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, versos 18 y 23 al 26. Al verse Jesús rodeado de tanta gente, dio órdenes de cruzar el lago. Él tuvo que ordenar a los discípulos a cruzar el lago porque eran pescadores y sabía que había peligro. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ese verso a mí siempre me mueve porque tú te das cuenta de la tranquilidad, la fe, el reposo que él tenía, la confianza que él tenía en el Padre. Y usted dice, sí, pero él era Dios. No, pero él era hombre también. Y él nos dejó esa experiencia de él como ejemplo para nosotros. Podemos dormir en medio de una situación difícil. Podemos tener esa confianza. Yo la he tenido en muchas ocasiones. No siempre, soy igual que ustedes. Pero ¿cuántos han tenido paz en un momento que parece que es muy difícil? ¿Verdad que sí? Eso es sobrenatural.
Y eso es lo que el Señor tenía. Dice que Él dormía en ese momento. Sus discípulos lo despertaron, verso 25, y le dijeron, Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Eso fue una de las maneras que Él trabajó con la tormenta. En otra ocasión, caminó sobre el agua durante la tormenta. Mateo 14, verso 24, dice, la barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. O sea, Él no calmó, empezó a caminar en medio de la tormenta, acercarse a donde estaban ellos. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Le estaba dando una oportunidad de ejercitar su fe y Pedro fue el único que lo hizo. Caminó sobre las aguas. ¿Les pasó algo? No les pasó nada, pero no calmó la tormenta. Pero los guardó. En otra ocasión usó un bote para guardarle la vida a personas y animales en medio de una gran tormenta. Génesis, capítulo 6, verso 14. El Señor le dijo a Noé, hazte un arca de madera. Después el Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque en esta generación he visto que tú eres justo delante de mí. ¿Cuántos son justos delante del Señor? Algunos no se atreven a levantar la mano. Vamos, levante todo el mundo la mano. Ustedes, si usted tiene a Jesucristo en su corazón, te tengo buenas noticias. Tú eres justo delante del Señor. Porque la justicia no es la tuya, es la de Él. Y te aseguro que Jesucristo es justo delante del Padre. Y Él te regaló su justicia. Y si no has dado camino al Señor Jesús en tu corazón, hoy es el día. Para que te conviertas en justo del Señor. Y Dios le dijo a Noé de esa manera. Y sigue diciendo verso 2 de capítulo 7. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. El día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. Y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y Dios usó un bote. No calmó el diluvio, pero los salvó. A él y a toda su familia. Así que no te preguntes por qué, sino para qué. Dile al que tienes a tu lado otra vez. No te preguntes por qué, sino para qué. No preguntes por qué Dios actuó diferente en mi tormenta, sino para qué Dios me salvó de ella. Tienes un propósito. En esa ocasión, primero dijimos de Mateo 8, Dios calmó la tormenta. ¿Para qué? Para libertar. Diga conmigo, para libertar. La Escritura no dice por qué los libró de esa manera, pero sí dice para qué. Te voy a decir por qué. El próximo verso después de ese pasaje que leímos, el capítulo 8, verso 28, dice, cuando llegó a la otra orilla, diga conmigo, cuando llegó a la otra orilla. En otras palabras, Él tenía un propósito calmando, sacándolos, salvándolos de esa situación. Y en este caso específico, a mí me gusta mucho la Biblia, porque la Biblia se explica ella misma. Y si tú lees con cuidado y le pides al Espíritu Santo que te explique, te aseguro que Él te va a explicar. Y esto está claro en la palabra, porque tan pronto pasa ese episodio donde Él calma la tormenta, esto es lo próximo que dice la Escritura. Cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los Gadarenos, los 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y el pasaje completo tú vas a ver cómo Él los libertó. Así que los salvó, los calmó la tormenta para que llegaran a este lugar. Yo en ese caso siempre he pensado que esa tormenta obviamente la tuvo que haber enviado Satanás, porque él sabía a qué iba Jesús al otro lado. Y muchas veces usted y yo vamos a enfrentar tormentas en la vida cuando el enemigo sabe que hay una bendición a la vuelta de la esquina. Y si tú te dejas dominar por la tormenta, por el miedo, esa bendición se pierde. Pero si tú confías en el Señor y atraviesas esa tormenta, el Señor viene y la calma y tú logras cumplir tu propósito en el otro lado de la orilla. ¿Cuántos dicen amén? En otra ocasión, cuando leímos allá que Él caminó sobre las aguas, ¿para qué? Para sanar. Porque ese mismo pasaje continúa diciendo, en el verso, leímos hasta el 32, en el 33 dice, terminada la travesía, diga, terminada la travesía, fueron a la tierra de Genesaret. Entonces le llevaron todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Diga conmigo, todos. Por eso es que la Escritura es clara. La voluntad de Dios
es siempre sanidad. Dígalo conmigo, la voluntad de Dios para mí es que estés sano. Dios te quiere sano. No importa el trasfondo, no importa la explicación médica o tu explicación mental o tu crianza, las razones que sean, a Dios no le importa, a Dios no le afecta. Él te quiere sano. La perfección de ese sacrificio es tan difícil de aceptar muchas veces, pero Él cargó en esa cruz toda enfermedad, toda dolencia. Usted sabe que el Señor llevó sobre sus espaldas 39 azotes y hay estudios médicos que dicen que todas las enfermedades del universo que han existido desde la fundación del mundo nacen de 39 raíces comunes. Y Él llevó 39 azotes en su espalda. ¿Usted cree que eso es casualidad? Dios te quiere sano. Y en esta ocasión, Él caminó encima de las aguas, le dio una lección a Pedro y a los apóstoles y cruzó al otro lado, los llevó, los salvó de esa situación para sanar, porque había una misión. Y cada vez que tú te encuentres saliendo de una tormenta, además de darle gracias a Dios, pregúntale, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu próximo paso en mi vida? ¿Cuál es la próxima temporada en la que debo entrar por la cual me has salvado de esto? Y en esa otra ocasión que mencionamos ahorita en Génesis, donde Noé construyó el arca, Dios usó un bote para guardarle la vida a personas y animales en medio de una gran tormenta. ¿Para qué? Para preservar la raza humana a través de Noé y su familia y que pudiera llegar Jesucristo nuestro Salvador. Así que la forma en que Dios trabaja puede ser diferente por diferentes razones, pero no debemos enfocarnos en eso. Debemos ser agradecidos de que nos salvó. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que nos salvó? Hayas perdido lo que hayas perdido, lo puedes recuperar. Así que no preguntes por qué Dios actuó diferente en mi tormenta, sino para qué Dios me salvó de ella. Y en esta otra ocasión, en el libro de los Hechos, capítulo 27, Dios permitió que un barco naufragara debido a una gran tormenta, pero salvó las vidas de todos. ¿Para qué? Vamos a leer ese pasaje. Hechos capítulo 27, verso 1 en adelante. Cuando se decidió que debíamos ir por barco a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nos embarcaron en una nave de Adramitio que tocaría los puertos de la provincia de Asia. Un día después llegamos a Sidón. Julio, el centurión, trataba a Pablo con mucha deferencia y le permitía visitar a sus amigos para que lo atendieran. De allí desplegamos velas y navegamos al sotavento de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Después de cruzar el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia. Allí el centurión dio con una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcamos en ella. Mira la travesía que esta gente tuvo. Mira las dificultades. Ellos viajaron, dice aquí, una y otra vez a un sitio diferente porque había problemas de viento, porque el viento lo tenían en contra. Pero había un destino, diga conmigo, había un destino. Nuestra navegación, verso 7, fue muy lenta durante varios días y a duras penas llegamos a frente a Nido porque el fuerte viento nos lo impedía. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez en su vida, figurativamente? Que hay vientos de todas partes, de adentro, de afuera, del lado, de arriba. Navegamos entonces a sotavento de Creta frente a Salmón. Logramos costear con dificultad y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Pasaron muchos días, incluso el día del perdón. Esta otra versión, la Reina Valera actualizada, dice el día del ayuno. A esto se refiere a la festividad judía del día de la expiación, el día del ayuno, el día del perdón o el Yom Kippur. Que casualmente, después que yo estoy leyendo esto, que el Señor me lleva a estudiar esta escritura, me dio con buscar, y el Yom Kippur es este próximo martes, ahora mismo. Este martes 4 de octubre, el Yom Kippur, este año. No sé qué hay ahí, pero usted ore a ver qué. Esa es la festividad más importante de los judíos, es el día de la expiación, el día que celebramos el perdón de Dios, que es lo que estamos hablando esta mañana. Pero la Escritura realmente alude a esta festividad
en este momento, en este contexto, no por una razón religiosa, sino en relación a los peligros de navegar en el mar Mediterráneo después de mediados de septiembre, que es cuando se celebra esta fiesta. En otras palabras, el autor estaba diciendo que era bien difícil en la navegación porque ya había pasado la temporada anterior a esta fecha de la celebración y estaban entrando en la temporada más difícil de la navegación, que era después de los mediados de septiembre, que es cuando se celebra el Yom Kippur. Y sigue diciendo, así que era muy arriesgado continuar la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación y les dijo, amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nosotros. Él estaba diciendo, esto es lo que yo veo. Fíjate, él no está diciendo Dios me dijo aquí. Él está diciendo, esto es lo que yo veo porque pasamos de la fiesta de Yom Kippur, tenemos los vientos contrarios, esto se ve bien feo. Y Pablo estaba tratando de hacerlos entrar en razón. ¿Cuántas veces Dios no usa personas para tratar de hacernos entrar en razón? Y nosotros no nos queremos, no nos dejamos, ¿verdad? A mí me ha pasado también. No se crea que yo soy más santo de los santos. Pero aquí hay un ejemplo donde Dios usa a este hombre de Dios para hablarle a esta gente gentil, porque ellos no conocían a Dios. Y de parte de Dios les está diciendo, miren, esto es peligroso. Vamos a tomar... La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. Pero el fatuo o el tonto, el necio, pasa y sufre el daño. Pasa y sufre el daño porque es necio, porque no entiende. Muchas de las personas, lamentablemente, que sufrieron grandemente, inclusive en la vida, le dijeron que evacuaran. ¿Es o no es verdad? Y no evacuaron. Ay, Dios los mató. No, Dios les habló. Dios les mandó personas con sabiduría, pero ellos tienen libre albedrío y decidieron no evacuar. Y gracias a Dios muchos de ellos están vivos. Tienen que darle muchas gracias a Dios, especialmente esta Elita Sanibel, que quedó totalmente destrozada. Pero muchos de ellos no quisieron salir de allí. Y Pablo le pasó algo similar. Le dijo a los del barco, gente, vamos a parar este asunto, vamos a no continuar con esta travesía porque el peligro es grande. Y Pablo decía que posiblemente no iban y creo que sufriremos perjuicios y pérdidas no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero, diga pero, el centurión Julio no le hizo caso porque le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Qué cosa, ¿verdad? Que a veces uno comparte cosas de parte de Dios y uno sabe que Dios. ¿No le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado un montón de veces. Y mira, aquí está ahora levantando las piernas. Porque Norma tiene un don especial donde ella ve ciertas cosas en el mundo espiritual más claras. Eso la gente lo sabe aquí. Aún más que yo. Eso es un don que Dios le dio. Y muchas veces es tan real lo que ella ve. A mí me costó trabajo entenderlo, baby, tú lo sabes. Porque a veces ella me decía cosas y yo decía, ay, déjate de sanganarse, Norma, déjate de tontería. Y entonces ella se molestaba conmigo, pero era porque ella lo estaba viendo en el espíritu, pero no sabía explicarme qué era eso. Yo pensaba que era un antojo de ella, un miedo de ella, y era que estaba viendo ciertas cosas en el espíritu y decía, Eric, esto no debemos hacerlo así. O le decía a nuestros hijos, esto no deben hacerlo así. Esto debe ser de esta manera. Y era Dios hablando. Pero muchas personas escogen escuchar a otro, al piloto, dice aquí, que él escuchó, y al capitán. ¿Por qué? Porque tiene más preparación. ¿Qué sabe Norma de esto? ¿Qué sabe papá y mamá de esto? ¿Qué sabe ese pastor de eso? Sí, yo estudié esto, yo hice esto, yo tengo tantos grados, tengo tanta preparación, yo sé lo que yo puedo hacer. Sí, pero puede ser que yo te estoy hablando de parte de Dios. Y te estoy diciendo una amonestación, te estoy diciendo, deja de hacer estas cosas, ten cuidado, hay peligro en esta área. Yo no tengo que tener todos los estudios que tú tienes para escuchar la voz de Dios. En una ocasión, un hombre de Dios tremendo, preparado, estudió un montón de años de consejería, de doctorado, yo no sé qué, y lo respeto mucho y lo amo, pero trató de implicar que como él tenía todos esos estudios, él podía leer a la gente y saber exactamente lo que estaba pensando la gente, porque había estudiado tanto. Y yo no tuve que estudiar al tanto, pero yo tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a mí me dice, cuando hace falta, Él me dice. Y yo no soy una persona, en general, muy suspicaz. Soy un poquito naif, es la palabra en inglés, perdón. Inocente, ingenuo. A mí me pasan muchas cosas.
con los cantazos he aprendido. ¿Verdad, baby? Y de esta maestrita que tengo aquí, he aprendido mucho. Pero al principio, a mí, como en Puerto Rico dicen que me metían las cabras. Me engañaba cualquiera. Me pasaba, yo no veía las cosas, pero con el tiempo y la experiencia y con mi conexión con el Espíritu Santo he aprendido y ahora oigo. Y Dios me dice, cuidado con esa, cuidado con ese, que viene por acá y tú crees que viene por acá. Pero Dios nos ha regalado a ti y a mí eso. Dios te dio lo mismo a ti. Tú tienes esa capacidad. Y tienes la capacidad de saber también cuando una persona te habla de parte de Dios. Aplícala, úsala. No descartes las cosas muy rápido cuando alguien te dice algo. Llévasela al Señor. Señor, esta persona me dijo esto, no me hace sentido, pero ¿qué tú crees? Pero a Pablo no le hicieron caso. Verso 12 sigue diciendo, como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Usted ve por qué no siempre la democracia funciona en términos de que la mayoría no siempre está bien. Porque aquí todos acordaron, vámonos todos. Sí, pero Pablo, que era uno, tenía la verdad, que era que no debían zarpar de allí. La mayoría fue la que crucificó al Señor. Así que no siempre la mayoría está bien. Tenemos que buscar siempre la dirección de Dios. Creían poder arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste e invernar allí. Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Les pareció. ¿Ves? Todo es sentimientos, emociones, la apariencia carnal, lo que ven mis ojos. Por eso la Biblia dice que el justo camina por fe y no por vista. Es por fe. Hay que caminar en el Espíritu. Hay que buscar constantemente esa conexión con el Espíritu de Dios. Pero a esta gente le pareció que el viento era chévere y era adecuado. Entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo un viento huracanado conocido como Euroclidón, diga conmigo, Euroclidón. ¿Pudieron decirlo? Yo tuve que leerlo como 3 veces. Euroclidón simplemente es un nombre griego que usaron, una mezcla de griego y latín, un nombre popular que usaban en ese tiempo para que le daban a un viento bien fuerte que venía del este o del noreste. Ese era el nombre, no era Ian ni era un nombre de huracán, ni era el nombre genérico que le daban. Luego se deslizaron a sotavento de la isla llamada Cauda. Con muchas dificultades pudimos recoger la lancha salvavidas, la cual fue subida a bordo y atada a la nave. Por temor a quedar varados en la arena, se arriaron las velas y la nave quedó a la deriva. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga. Empezaron a tirar las cosas que antes tenían tanto valor. Se dieron cuenta, espérate, la vida vale más que esto. ¿Cuántos saben que la vida vale más que las cosas materiales? A veces tenemos que recordarnos eso. Y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas y la fuerte tempestad nos seguía azotando. Mire lo que pasó. Muchos días estuvo esta tempestad. No fue un día nada más, no fue de miércoles a jueves. Fueron muchos días, no había ni las estrellas veían ni el sol veían. Así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo, amigos, ustedes debieron haberme hecho caso. Te lo dije. ¿Cuánto le han dicho a alguien? Te lo dije. Dirá que tienes al lado tuyo, te lo dije. Que mucho nos molesta que nos digan eso, ¿verdad? Yo te lo dije. Pero como tú sabes más que yo. Pues Pablo era así también. Pablo le dijo a esa gente, te lo dije, cabezones, le dijo a toda esa gente. Ustedes debieron haberme hecho caso. Pero como son capitanes y son pilotos y son doctores y son todo lo que sea, pues sufre eso. Entonces la próxima vez me vas a hacer caso. Y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Qué cosa que Dios, en la misericordia de Dios es tan bueno con nosotros que siempre nos avisa. Mire, usted nunca diga, Dios no me habla, no diga eso. Dios siempre le está hablando a usted y a mí, siempre. Dios no gana nada con callarse la boca. Dios te ama. El problema somos nosotros los receptores que tenemos el receptor apagado. El transmisor está transmitiendo todo el tiempo. Dios siempre está hablando, siempre está hablando, siempre está hablando, siempre está hablando. Y nosotros somos los que a veces nos conectamos en otras frecuencias que no tienen tanto valor. Nos ponemos a ver Netflix, a ver YouTube. Y todo tiene su lugar, tiene su balance. Yo lo veo también.
Pero hay momentos que digo, espérate, déjame desconectarme de esta frecuencia y conectarme a esta frecuencia que necesito. A ver qué Dios me dice. Y Dios siempre me está hablando. Y te está hablando. Dile al que tienes al lado, Dios siempre te está hablando. Dile, te está hablando ahora mismo. Pero yo les pido, le dice él, que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida. Mira qué lindo, Pablo, dándole paz. ¿Qué cosa? Que Dios, aun cuando en Puerto Rico decimos somos cabezones, somos testarudos, cometemos errores, como quiera Dios siempre está buscando cómo ayudarnos. Esa es la bondad de Dios, gente. Eso es lo que estamos cantando aquí esta mañana, la bondad de Dios. Por eso cantamos, ¿verdad, Evelyn? Con tanta ímpetu, tanto corazón, porque tenemos esa experiencia que Dios ha sido bueno. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno? ¿Cuánto usted sabe que no siempre ha sido fiel a Dios? Vamos a hacer la mano. ¿Cuántos no siempre han sido fieles a Dios? Yo también. ¿Y cuántos saben que Dios siempre ha sido fiel? Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Entonces, en esa bondad Dios le dice, no se perderá ninguna vida, tranquilo, solamente se perderá la nave. Si no hubieran salido de Creta, ni la nave se pierde. Pero salieron de Creta. Usted ve, hay situaciones específicas en cada circunstancia que pueden explicar el porqué de las cosas, pero lo más importante no es eso. Fíjate que Pablo simplemente le explica lo que va a pasar. Le dijo al principio, sí le dijo, te lo dije. Pero después le explica, pero tranquilo, esto es lo que va a pasar ahora. Esto es lo que vamos a hacer. Porque Dios siempre tiene soluciones. Diga conmigo, Dios siempre tiene soluciones. Dios siempre tiene plan B, plan C, plan D, los planes que hagan falta. Y si algo no funciona en tu vida, no mires para atrás todo el tiempo. Olvídate de lo que pasó. Porque Dios tiene otras cosas al frente y tiene forma de solucionar y de mejorar lo que ocurrió. No cometas el error de dejarte engañar por el enemigo, de enfrascarte en por qué. Si yo hubiera... ¿Cuántos conocen gente que siempre está diciendo eso? Si yo hubiera hecho esto. Ay, si no hubiera hecho esto, eso estaría en este problema. Si yo hubiera... ¿ah? Veo 2 o 3 riéndose por ahí porque saben que es verdad. Si no hubiera... Y tú lo puedes decir una vez, pero hay gente que están 10 veces dicen lo mismo. Y pues, está bien, no lo hiciste, ¿qué vas a hacer? Move on. Vamos para el frente. Porque Dios siempre tiene más planes. Y mientras estás enfocado en lo que no hiciste o lo que hiciste, no estás oyendo lo que puedes hacer ahora. Que Dios te está diciendo. Mira, aquí tienes al lado, move forward. Ahí, en Spanglish. Move al frente. Y Pablo sigue diciendo en el verso 23, lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante el emperador o el César. Aquí está el para qué. ¿Para qué Dios lo libró de esa tormenta a él y a todos los que se montaron en ese barco de misericordia, de bondad, que fueron todos esos marineros cabezones? Recibieron la bendición. Usted sabe que hay gente alrededor suyo que recibe bendición por causa suya. No voy a decir nombre, pero aquí hay unas cuantas esposas que han estado años sirviéndole al Señor y su maridito se montó en esa bendición, eventualmente. ¿Verdad que sí? Vamos, no mira al lado para que no se comprometa, pero aplaudo al Señor, porque esa es la verdad. Si no hubiera sido porque ella fue fiel y se mantuvo, lloró y dobló rodillas y vino y sirvió en la iglesia y perseveró, algunos de nosotros no estaríamos aquí. Así que Pablo, en su bendición de su propósito, del para qué de Dios, de para qué Dios lo había salvado de esa tormenta, cargó a todos los demás en esa bendición y los salvó. Qué cosa más brutal. Me ha dicho, Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas hasta el emperador. ¿Por qué tenía que comparecer? Para que las buenas noticias del evangelio llegaran a ese César, que era el más grande líder de los gentiles de ese tiempo, era el César. Y ese hombre oyó las noticias del evangelio gracias a Pablo. Y el Señor lo salvó de esa tormenta para llevarlo allí. Que respondió o no respondió, eso es asunto de él, pero le llegó la noticia del evangelio. Y ese es el para qué tuyo y mío, porque hay un propósito. Dios nos salva y nos guarda. Tú estás aquí todavía respirando. Algunos de ustedes estuvieron a punto de morir posiblemente. Yo no conozco las historias, pero estoy seguro que en un cuarto como este, algunos de ustedes, Dios les guardó la vida. Quizás de una enfermedad terrible, quizás de una situación horrible, como le pasó
a Kemuel, quizás un accidente. Y lo digo porque ya lo he dicho aquí públicamente. Ese muchacho salió sin un rasguño y ese carro quedó volcado patas arriba, el eje de atrás partida la goma, el techo aplastado. Por alguna razón fue. ¿Para qué fue? Tiene llamado y él lo sabe. Pero hay que recordárselo. Kemuel. Le busca la grabación si no lo está viendo. Kemuel, ¿para qué Dios te libró de ese accidente? ¿Le has preguntado a Dios? Te quiero y te amo. Pero averigua para qué. No le preguntes por qué se perdió el carro. ¿Por qué fue pérdida total? ¿Para qué te libró? Y algunos de ustedes aquí, Dios tiene un propósito tan poderoso y ustedes apenas están comenzando a verlo. Pregúntale a Dios, ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy aquí? La Biblia dice claramente que Él ha diseñado un plan para todos nosotros desde antes de venir a este mundo. ¿Para qué? Hechos 27 sigue diciendo, Dios te ha concedido, le decía el ángel a Pablo, que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Fíjate que dice Dios te ha concedido. En otras palabras, parece que Pablo estaba orando por ello. Pablo le estaba diciendo, Señor, yo sé que tú me mostraste que esto va a ser un desastre, pero ten misericordia. Yo quiero orar que ellos conozcan que hay un Dios que los puede salvar y que los va a salvar. Y Pablo parece que estuvo intercediendo por ellos. En toda esa travesía que acabamos de leer, Pablo oraba y oraba y oraba. Y el ángel le dijo, Dios te lo concedió. Tranquilo que todos se van a salvar. Qué cosa más tremenda. Así que fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Así que no preguntes por qué, sino para qué. Dile al que tienes al lado otra vez. No preguntes por qué ya, sino para qué. ¿Para qué? Busca tu propósito. Busca conocer el plan de Dios, el diseño de Dios para ti. Tu propósito y el plan de Dios está escrito en los anaqueles del cielo desde antes del día en que naciste. ¿Tú sabías eso? Hay gente que no cree eso. Yo lo sé, porque yo no lo creía tampoco. Pero el propósito y el plan de Dios para tu vida, el que Dios tiene, no lo tienes que seguir. No se va a cumplir forzosamente, contrario a lo que alguna gente piensa. Dios no fuerza su plan, pero Dios lo prepara y nos lo presenta. Y está toda nuestra vida buscando cómo comunicar. Esto es lo que yo tengo, chicos. Esto es lo que yo tengo, chicas. Esto es lo que yo quiero. ¿Te alinearías a esto? ¿Me permitirías a mí trabajar mi plan para ti o quieres seguir con el tuyo? Si quieres seguir con el tuyo, está bien, yo te doy un break un ratito más, pero cada cierto tiempo Dios insiste, mira, este es el plan que yo tengo para ti. Y yo sé más que tú, porque yo te diseñé, yo te creé. Yo te puse los dones y las capacidades que tienes. Y no importa la temporada en que estás en tu vida, Dios tiene un plan para ti. Dáselo a fuerte al Señor, se lo vas a dar. No importa si tienes 15 o 85. Dios tiene un plan para esta temporada. Oh, sí, Dios no desperdicia nada. Y si estás respirando aquí en este planeta todavía, Dios tiene un plan contigo. Diga, Dios tiene un plan conmigo. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo. La versión Nueva Traducción Viviente dice creados de nuevo. Está hablando del nuevo nacimiento. Porque antes de venir a Cristo, la cosa era diferente. Pero cuando vinimos a Cristo, Dios recrea nuestro espíritu. Y dice esa palabra, creado de nuevo en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano. Para que nos ocupáramos de ellas. Dios planeó, preparó, ordenó, estableció, diseñó un plan, unas obras para que cada uno de nosotros de forma personalizada caminemos en ellas. Yo estoy caminando en parte de ese propósito. En el proceso cometí errores, posiblemente perdí algunas oportunidades, pero como dije ahorita, no me enfoqué en que no funcionó el plan A. Le pregunté, Señor, ya dañé el plan A. Hay una frase que se usa, pero no la voy a usar. Pero ese plan lo dañé. Algunos ya la tienen aquí, ¿viste? ¿Cuál es el plan que tú tienes? Está bien. Aquí tengo el plan B, Eric, tranquilo. Y dañé el B también, pues aquí está el C. Y aquí está el D, y aquí está el E. Y aquí estoy hoy, en uno de esos planes. No sé si es el Z o el que sea. Pero aquí estoy, gloria a Dios. Den un aplauso al Señor por eso. Y usted también. Usted está aquí porque es plan de Dios que usted estuviera aquí hoy. Usted no vino aquí de casualidad. Aquí lo trajo Dios usted.
El mismo Espíritu de Dios lo está hablando, le está hablando esta mañana, porque tiene un plan. Y parte de su plan es que estuviera aquí escuchando esto hoy. Así que, para realizar buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ella. Mira cómo dice también acerca del plan de Dios, el Salmo 39, verso 4. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida terrenal. ¿Por qué? Porque lo más importante que usted y yo tenemos que tener es el concepto de la eternidad, familia. Tenemos que tener una perspectiva de eternidad. Este tiempo que usted y yo tenemos aquí es tan efímero, palabra de domingo, es tan poca cosa, es tan cortito. Usted va a vivir aquí 70, 80, 90, 100 años, quizás 104, 105, pero una vez usted entre en la eternidad, va a vivir 200, 300, 500, 1000, 5000, 10,000 y por ahí. Y todo lo que usted y yo hacemos en esta pequeña porción de nuestra vida afecta a nuestra eternidad. No solamente el tener al Señor en nuestro corazón, sino, y eso es otro mensaje que voy a traer un día, las obras que hagamos para Dios, cómo fluyamos en ese plan, en ese propósito, va a tener una repercusión en la eternidad. Va a haber un día que va a haber un juicio, el trono blanco delante del Señor. Y Él nos va a recompensar por las cosas que pudimos completar y aquellas que no, pues no tenemos recompensa. Esa es la eternidad. Y el salmista decía eso: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida terrenal. Usted sabe que hay un ministro bien conocido que tiene unas experiencias, están en YouTube los videos de cuando Dios lo llevó al cielo. Y hay experiencias preciosas, unas descripciones del cielo de una manera preciosa. Lo que a mí me impactó fue que cada una de las cosas que él describe, él la termina confirmándola con una escritura. Para que veamos que el Señor le recuerda, eso que te acabas de ver, lo ves aquí en la Biblia. Aquí está en la palabra. Pero una de las cosas que él le impactó más fue que en un momento dado él dice que tenía varios hosts, varios anfitriones que lo llevaron en distintas regiones del cielo. Y vio casas, y vio lugares, y vio familias, y vio un montón de cosas. Pero que uno de ellos dice que cuando él lo vio en los ojos, en su espíritu, él sabía quién era. Y él decía, cuando lo vio, dice: este es David, este es el rey David. El rey David me está llevándome en esta parte de la excursión en el cielo. Y él dice que se acercó al rey David, que fue el que escribió este salmo. Y le dijo: oh, King David, what a blessing to know you. Qué bendición conocerte, rey David. Y él le dijo: no. I'm not king here. Yo no soy el rey aquí. Yo fui rey en la tierra. Aquí yo soy un servidor. Y yo vengo a servirte. Así que tranquilo, no me tienes que llamar rey. Yo soy David, tu servidor. Ven que te voy a llevar por aquí. Qué diferente, ¿eh? Qué diferente va a ser allá. La gente va a tener que despojarse de sus títulos, de sus coronas, de sus... Bueno, la Biblia dice que las tenemos que tirar a los pies del Señor. Y es hora de que desde acá comenzamos a ver la vida de esa manera. Mira cómo dice Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, le está hablando el Señor a Jeremías, ya te había escogido yo. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado, te había destinado. Diga conmigo, destinado. Eso habla del plan de Dios para Jeremías, a ser profeta de las naciones. Y Dios te dice a ti lo mismo esta mañana: ya yo te había destinado a ti antes de que nacieras de tu mamá, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Yo te destiné, yo preparé un plan, yo diseñé un propósito y por eso estás aquí. No digas por qué, di para qué. Dirá que tienes a tu lado, digas por qué. No te preguntes por qué, sino para qué. Así que, en conclusión, sea que la tormenta se calmó para ti, sea que el Señor te llamó a caminar con Él sobre las aguas en medio de la tormenta, sea que el Señor te dio instrucciones para construir un barco que te sostuvo en la tormenta, como pasó con Noé y con el arca, sea que Dios te guardó tu vida y tu propósito, aunque todo lo demás fuera destruido, no preguntes por qué, sino para qué. ¿Hacia dónde me llevas, Señor? ¿Hacia dónde vamos aquí? ¿Cuál es la próxima dimensión? ¿Cuál es la próxima temporada? ¿Para qué salvaste mi vida? Quizás algunos no se dieron cuenta, pero
en algunas de las tormentas de la vida, dejaron que el barco se convirtiera en la esperanza, en lugar del Señor, que te llevaba en ese barco a un destino o a un propósito. Así que el barco se perdió, pero tu Dios no se perdió. Él sigue contigo. Todo se recupera porque tienes a Dios. En cuántas tormentas quizás Dios nos dice, como a Pablo, no tengas miedo de perderlo todo. Suéltalo. Solo confía en mi protección. Confía en mi relación contigo. Suéltalo. Dile que tienes al lado, suéltalo. Suelta las cosas. A veces nos aferramos a tantas tonterías terrenales, carnales. Y Dios te está diciendo todo el tiempo, muere a ti mismo, muere a esa fijación de aferrarte a las cosas de esta tierra. Porque tú eres ciudadano del cielo, eres peregrino y extranjero en esta tierra. No te preguntes por qué, sino para qué. Luego de la tormenta tu vida sigue intacta. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen conmigo, gloria a Dios? Tu propósito sigue intacto. Tu relación con Dios es más fuerte. ¿Para cuántos la relación con Dios sigue siendo más fuerte cada día? Aleluya. Yo lo sé que hay una gran parte de personas aquí que según han seguido viniendo y aprendiendo y comprometiéndose con Dios y muriendo a su propio ser, su relación ha seguido fortaleciéndose. Aleluya. Dios te va a decir, lo que sea que pierdas en la tormenta, yo mismo te lo puedo hacer recuperar en un instante. Si tienes la vida, esas personas que quizás me están viendo en línea, lo perdiste todo, Dios te lo devuelve en un instante. Tienes la vida y tienes el propósito de Dios contigo todavía. Si estás aquí es porque te guardó Dios, te salvó Dios, porque tiene una temporada al frente, un propósito, un plan, un destino que Él necesita que tú cumplas y que va a marcar tu eternidad y la de muchos alrededor tuyo. Así que si permaneces en el barco de tu destino, en la iglesia, si permaneces en el barco de tu destino, en el liderato, según Dios te necesite. Dios necesita líderes en este lugar. Personas que decidan tomar la batuta y hacer cosas para Dios. Si permaneces en el barco de tu destino, en el servicio a Él. Si permaneces en el barco de tu destino, en dar para el reino. Si eres firme en eso, Dios te va a salvar de cualquier tormenta. Mire, Dios no desperdicia nada. Y cuando tú tienes personas que están con todo su corazón buscando cumplir ese plan, ese propósito en la vida para Dios, yo te aseguro que hay una dimensión más profunda de la protección de Dios, de la ayuda de Dios para esas personas, porque son personas que están adelantando el corazón de Dios, lo que el corazón de Dios le mueve, que es su reino. Vamos a estar de pie esta mañana y vamos a adorar al Señor y vamos a orar.